Muy buenas tardes y bienvenidos a Econautic TV, el programa que da visibilidad a todas las empresas y proyectos de la náutica sostenible evidentemente, para cuidar a nuestro mar. En el día de hoy, esta tarde, tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar con empresas que se dedican a la sostenibilidad dentro de lo que es el sector de los puertos deportivos. En primer lugar, daremos entrevista a Isabel Teruel. Ella es la CEO, la directora de Port Adriano y también vicepresidenta del Balearic Marine Cluster. Después de hablar de puertos sostenibles con ella y de un proyecto maravilloso que nos viene a contar, que es el EcoWave Power, después de ella hablaremos y nos visita Marco Mendoza. Marco Mendoza es el CEO de TrueWorld y con él hablaremos de la huella de carbono, de las emisiones y de cómo realmente tenemos que cuidar nuestro planeta, y empezando también por el mar, cómo no. Y acabaremos el programa con un reportaje fantástico de la mano de Astilleros Mallorca. Vamos a ir a ver cómo funciona absolutamente todo lo que es un puerto deportivo dedicado al mantenimiento y reparación de yates y megayates, y que dentro de su gestión de residuos y su gestión medioambiental nos van a explicar absolutamente todo con pelos y señales, con lo cual no se pierdan este programa, porque comenzamos. Pues como les decía, ya tengo aquí en los estudios a la directora de Port Adriano y también vicepresidenta del Balearic Marine Cluster. Ella es Isabel Teruel. Muy buenas, bienvenida a Econautic. Hola, buenas. Bueno, la verdad es que estoy encantada porque Port Adriano es una de las empresas pues, que ha dado un paso adelante con los proyectos de sostenibilidad y sobre todo con el mandato de Europa y de la Agenda 2030. Y habéis puesto un proyecto en marcha muy bonito que habéis dado ya a conocer, que se llama exactamente EcoWave Power. ¿En qué consiste este proyecto? Pues este proyecto consiste en una propuesta que nos hizo una empresa que se dedica a montar este tipo de sistemas. Bueno, de hecho ahora están con prototipos de este tipo de sistemas, y la idea de ellos es generar energía con las olas del mar. Se llama energía undimotriz. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es 832 veces más potente que la energía del viento, por ejemplo, ¿no? Entonces nos podemos imaginar la potencia que tiene. Y también es importante el hecho de que muchísima gente vive cerca del mar en el mundo. Hay una estadística que dice eso, que hay muchísima gente que vive cerca del mar, entonces esa energía se podría aprovechar. Entonces todo es ponerlo en marcha en lugares donde se pueda poner ese tipo de energía, no se puede poner en cualquier sitio. Entonces, como nosotros tenemos un dique vertical en Port Adriano, que es una especie de muro de hormigón que da hacia el mar, es un lugar ideal para poner este sistema. Ahora nuestros técnicos nos pondrán alguna que otra foto del proyecto de EcoWave Power, que realmente es lo que tú dices, ¿no? Es todo este poder, el poder de las olas cercanas. ¿Por qué tiene tanta fama la energía solar como renovable y la energía del viento, y no tiene fama la energía de las olas, la energía del mar? Pues yo supongo que es también por la facilidad, ¿no? Es muy fácil en un tejado poner unas placas solares, que de hecho eso se está haciendo a nivel doméstico ahora muchísimo. Y el tema del viento, pues hace muchos años también que se está, bueno, desde hace muchísimos años ya, antiguamente se utilizaban molinos de viento, ¿no? Ahora ya son instalaciones más modernas, y el mar siempre es un medio diferente, es un poquito más difícil trabajar en el mar. Estamos viendo un poco imágenes y fotografías de lo que va a ser, ¿no? el proyecto de Port Adriano, que es justo aquí, sí. ¿no? Este es, exacto, ahí se ve el dique, con estas cosas que ahí son azules, seguramente serán del mismo color que el dique para que no desentonen, pero lo han puesto en este color para que se vea, y esos son una especie de flotadores que tienen un pistón. Entonces cuando la ola sube y baja, lo que hace es que el pistón haga que un líquido hidráulico ponga en marcha un motor hidráulico, y eso hace que se ponga en marcha un generador. Vale. Entonces, la ola puede tener entre 0,5 y 5 metros, con más olas, con más oleaje, con temporal, se pliegan automáticamente para que no se dañen. Pero trabajan solo con un máximo de 5 metros, sí, pero aquí en las islas y en el Mediterráneo y aquí en Mallorca esto no lo tenemos. Correcto, lo importante es ese 0,5, vale. Que nosotros ya, que uno dice, bueno, ya que haya calma chicha, evidentemente, pues no funcionan, pero lo normal es que haya siempre en el dique un pelín de oleaje, porque
porque las olas rompen contra el dique, ¿no? Claro. Entonces, medio metro lo tienes muy fácilmente. En verano con el embat ya tienes nuestro eso embate, seguro. nuestro típico Sí. viento de las islas y sobre todo de la Y playa de Palma. muy importante que, claro, eso es de día y de noche. La Claro. energía solar es solamente de día y esta energía puede estar en marcha 24 horas. Qué interesante, pero qué interesante. Cuéntame, actualmente el presente en nuestro mar es insostenible y es un mandato europeo que nos insta a empresas como la vuestra, una empresa valiente, ¿no?, y también amantes del mar, a innovar y a cambiar también de hábitos. ¿Crees, como vicepresidenta del sector náutico, bueno, de lo que es el Balearic Marine Cluster, ¿no?, que es factible una náutica sostenible? ¿Vamos a irnos a dirigir a eso en estos años hasta el 2030 venideros? Yo pienso que sí, además en los foros del sector es que casi todas las ponencias, las intervenciones que se están teniendo en los últimos par de años, desde el COVID, es eso. El sector está muy concienciado. Yo creo que es de agradecer que vosotros deis visibilidad a esto, porque la gente del sector lo sabemos, pero lo que queremos es que lo sepa todo el mundo, porque muchas veces parecemos los malos de la película, ¿no? Solo los que solo nos dedicamos a, parece, destruir lo que es el mar. Y yo creo que necesitamos eso, que se dé visibilidad a lo que es realmente el sector y realmente las empresas que hay que están muy involucradas en que se conserve el mar, porque vivimos de eso. Exacto. Después veremos un reportaje que le hemos hecho también a Astilleros Mallorca y justo me decía lo mismo la representante de calidad. Necesitamos que deis visibilidad a lo que también hacemos de puertas para adentro, porque en el sector náutico se hace muchísimo de puertas para adentro y no se da esa visibilidad. Aquí, desde Econautic, lo vamos a dar cada semana, porque tiene una cita, yo como les digo, siempre náutica sostenible y responsable. Vamos a seguir porque Port Adriano ha elegido la energía de las olas como fuente renovable, como instalación, pero ¿cómo funciona? ¿Vais a poder ser autosuficientes totalmente con este proyecto? Pues sí, según los estudios, aún estamos con el proyecto definitivo, pero según los estudios sí, incluso sobraría energía. Entonces, para que te hagas una idea, ahora mismo estamos acabando de instalar placas solares en todos los edificios de la zona comercial, del puerto y los talleres, pero eso solo va a servir para los edificios. Quiero decir, no va a bastar para las embarcaciones. En cambio, cuando esté en marcha la totalidad, porque seguramente se hagan fases, cuando esté en marcha la totalidad, el dique de Port Adriano hace 500 metros, medio kilómetro, es medio kilómetro de flotadores produciendo energía, entonces, según los estudios, nos sobrará energía. Qué bueno, que esto es una noticia súper relevante, porque el poder decir que un puerto deportivo en lámina terrestre y en lámina de agua va a poder dar servicio y va a ser autosuficiente, es que es, bueno, pues eso, de titular de Econautic TV, como les digo yo. Hablemos de un poco también, pues hemos visto las fotos de ya los prototipos. ¿Estos sistemas ya están funcionando o solo son prototipos en otros puertos deportivos? Porque sé que también hay otros puertos deportivos que se están interesando, como vosotros. Sí, prototipos. Yo Vale. sé que hay alguno en Gibraltar, alguno en Portugal. Esta empresa en concreto es de Turquía, me parece que también tienen alguno por allí. Y bueno, ahora son prototipos, pero están funcionando bien, entonces ahora ya están en la fase de ponerse muy en serio y bueno, estamos con el proyecto intentando llegar a las ayudas. Hablemos de las ayudas, ¿no? Porque estas son varias fases. El Gobierno Balear ha sacado unas ayudas también para los puertos deportivos, 10 millones de euros para todos los puertos deportivos de Baleares y luego otros 15 millones para lo que es el usuario, charters, empresas de lista sexta, usuarios de particular lista séptima, etc, etc. ¿Crees que estas ayudas van a ayudar a potenciar, a motivar este cambio de la transición energética en el mar que necesitamos en las islas? Yo pienso que sí, a todo el sector nos gustó mucho que el Gobierno se acordara de nosotros cuando hacían esas ayudas de descarbonización del mar, que le llaman ellos, y bueno, el tema es si bastarán o no, ya veremos cuánta gente hay, cuántas empresas hay interesadas, pero a mí me parece una iniciativa muy buena y desde luego si no es con iniciativas como estas, son proyectos muy costosos, los puertos y los varaderos tenemos unos cánones ajustados a las inversiones que habíamos prometido que haríamos en su día y todo esto no entraba en el paquete. Entonces son necesarias esas ayudas o bonificaciones en el canon. Bueno, ya estamos hablando con las administraciones, la autoridad portuaria ya lo hace, ya tenemos esas ayudas allí a través de puertos del Estado. Entonces yo creo que ahora es un momento que todo esto se está moviendo y lo más importante es el diálogo entre la administración y el sector. El diálogo se está produciendo, se han escuchado voces, por eso también existen este tipo de ayudas. La autoridad portuaria ha escuchado voces y también se ha puesto en marcha a colaborar con esa parte que comentabas tú. Y realmente la sostenibilidad a veces da miedo,
¿no? Hay parte del tejido empresarial balear, no solo digo en el sector náutico, en otros tejidos también, ¿no? Que cuando le tocas, evidentemente, pues el pan, los cambios dan miedo. Es así, hay empresas que se resisten, hay sectores que se resisten. ¿Qué crees que debería hacer el propio sector, como tú, como por ejemplo vicepresidenta de una institución que es el Balearic Marine, para motivar a que haya esa unión de ese cambio en conjunto? Pues precisamente a través del Balearic Marine Cluster tenemos la comisión de innovación, se están haciendo jornadas, se está ayudando a las empresas que están asociadas al clúster, porque es muy complicado. Cuando te lees cómo tienes que pedir estas ayudas y tal, es complicado, es muy complicado. Y yo creo que lo que necesitan las empresas es eso, ayuda para entender que se les va a ayudar con eso. Y después por parte de la administración es muy necesario que tengan recursos humanos para poder después tramitar esos expedientes de ayuda que en el pasado se han quedado muy parados y tiene que ser muy rápido y muy dinámico porque si no, no podremos hacerlo. En eso totalmente de acuerdo, porque una cosa es que anuncies, ¿no? Parecerá que es un anuncio, pero después si al final no se hace efectivo ese anuncio pues, y que queda al pairo, ¿no? Como se dice, la ayuda, será contraproducente. En la sostenibilidad siempre hay un triángulo, yo le llamo el triángulo de las Bermudas, pero es un triángulo que tiene que ser, que tiene que ser coherente con las empresas, con el proyecto, con todo lo que se pone en marcha. El triángulo es muy sencillo, el triángulo es economía sostenible, o sea que el proyecto, la empresa sea sostenible económicamente hablando, sea sostenible también y también sea medioambientalmente sostenible. O sea, son tres ejes importantes para que un proyecto, una empresa pueda ser sostenible. ¿Crees que en estos momentos en la náutica está enfocado este aspecto así? Porque yo conocemos y estoy hablando, haciendo producción de este programa, estoy hablando con muchísima gente del sector náutico y dicen, no, es que hay patas de este eje de que me hablas tú que no se están cumpliendo. Claro, yo creo que es un poco eso. Tenemos que, desde las asociaciones, los que estamos metidos en esas asociaciones, tipo el Balearic Marine Cluster, intentar ayudar a esas empresas a entenderlo. Y evidentemente es que es lo que hablábamos, es una inversión muy grande al principio y hay empresas, yo soy directora de una empresa náutica que tenemos diferentes instalaciones, que a lo mejor es una empresa más fuerte, en un club náutico más pequeño pues no existen esos medios, entonces hay que ayudarles a entender que tienen ese apoyo de la administración y luego que la administración sea ágil, es importante que sea ágil porque si no hay empresas pequeñas que no se pueden comprometer a eso, entonces ese triángulo yo creo que completarlo es ayudar a las empresas a asesorarlas. Y por último, una última pregunta, porque ya me queda poco tiempo, pero para mí creo que es interesante. Dentro de Porto Adriano, que es un puerto deportivo siempre que está a la última, totalmente avanzado, con la última tecnología, para mí es importante saber, pues eso, sé que ya tenéis empresas dedicadas al sector de los barcos eléctricos, ¿no? Que son totalmente sostenibles. ¿Vais a crear un ecodeck? ¿Lo vais a integrar dentro del sistema? Y también saber si esas torretas en estos momentos que tenéis actuales en Porto Adriano van a poder ver su autoconsumo, van a ser torretas inteligentes como estamos viendo en otros puertos deportivos. Pues precisamente estamos en esto, estamos contemplando todo esto porque evidentemente hay empresas que se acercan y te preguntan y quieren... Tenéis Silent Yachts, que sí, Silent Yachts es una empresa dentro de Porto Adriano que es todo barcos eléctricos. Exactamente, ya más grandes, barcos más grandes, y ellos están muy contentos, están funcionando muy bien, pero está claro que nos tenemos que adaptar a todo esto, y todo esto entra en estas ayudas, pero claro, el tiempo corre, entonces es complicado, porque tienes el día a día, porque aunque parezca que en invierno no hay nada que hacer, hay mucho que hacer, estamos preparando la temporada, pero es una de las cosas que tenemos sobre la mesa, porque el tema de la electrolinera es como un poco complejo, porque tienes barcos, no es lo mismo que una gasolina, no es tan rápido, no es tan ágil, pero yo creo que lo importante es que las torretas estén adaptadas para que se pueda cargar una embarcación de charter que vaya a salir de mañana y que luego para la tarde necesita estar cargada, y estamos trabajando en eso. Y ya hemos pedido información y presupuestos para ir adaptando a las torretas donde hay barcos eléctricos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. La verdad es que el proyecto de EcoWave, cuando podáis ser totalmente autosuficientes en cuanto a la energía, pues va a ser un puntazo que yo supongo que poco a poco... Bueno, sois el único puerto deportivo aquí en Baleares que tenéis justamente un deck, un MOI, ¿no?
totalmente liso y plano, todos los demás son puerto deportivo, sí, luego hay muelles comerciales donde evidentemente eso se podrá hacer, de hecho me consta que la autoridad portuaria estaba interesada en nuestro proyecto y nos estuvo preguntando y tal, porque ellos al final son los que sí tienen más diques de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en el dique de Botafogo, que es de este tipo, y bueno, pero yo creo que es un tema que acaba de empezar, que bueno, tiene que avanzar es el futuro, mucho. estamos iniciando este futuro tan apasionante que es el cuidado del mar, porque hasta ahora poco lo hemos cuidado y ahora sí que es verdad que las empresas como Porta Adriano están poniendo, pues eso, están siendo valientes para poder trabajar en esa línea. Con lo cual, muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Venga. Y a ustedes, en nada, en un minutito, seguimos con una tertulia. Esta vez una tertulia será a dos bandas, porque me ha fallado sin querer, se ha puesto enferma nuestra querida Mar Vera de Alcudia Mar, y vamos a hablar ahora, en un ratito, con Marco Mendoza sobre puertos sostenibles y huella de carbono cero. En nada. Pues nada, pues seguimos. La verdad es que esta tertulia tenía que ser una charla tertulia a 3, pero se ha convertido en a 2 porque, bueno, nuestra compañera de Alcudia Mar, pues con este frío, porque está haciendo un frío de esos que no es muy normal en las islas, pues no ha podido asistir. Pero tengo conmigo ya a nuestro invitado, a Marco Mendoza, que él es el CEO de TrueWall y TruePulse. Muy buenas, bienvenido a Econautic TV. Encantado. La verdad es que es un placer tenerte, porque a mí primero de todo me gustaría que me explicaras cuál es el proyecto, cómo es el proyecto, cómo nace TrueWall, ¿vale? Y luego esa patita que has puesto en marcha sobre tu Porsche, que son esos marinas sostenibles, esa línea de marinas sostenibles. Cuéntame cómo nace. Bueno, TrueWall es todavía una startup, somos un equipo científico, multidisciplinar, ¿no? Durante el COVID nos juntamos, tuvimos la gran oportunidad, pese a las circunstancias, de unirnos distintos geógrafos, biólogos marinos, ¿no? y mucha gente con mucho talento. En aquel momento pretendíamos intentar recrear un gemelo digital del planeta Tierra y utilizar por primera vez tecnología de trazabilidad, tecnología blockchain, para poder contar las disparidades que había en el tema de los enfermos por COVID. O sea, ni siquiera teníamos la intención de desarrollar una herramienta. Sin embargo, nos dimos cuenta de que una vez pasada esa transición, el tener información en tiempo real y veraz de indicadores medioambientales era incluso mucho más importante que el propio COVID, porque afectaba al total de la humanidad, ¿no? Y la tecnología que habéis creado para combatir la crisis climática, ¿qué dirías a los que se niegan al cambio climático? Porque aún existen negacionistas y estamos viviendo, pues por ejemplo, yo lo voy a repetir cada semana en las tertulias y en estos programas, aquí en Mallorca alcanzamos más de 30 grados la temperatura de la boya de la Dragonera. O sea, el que lo niega es como, hola, ¿qué tal? Y con todo lo que está pasando y con todas las catástrofes que estamos viviendo. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque me lo tomo un poco con tono de humor, ¿no? Es decir, la física, la química, la matemática son un poco discutibles, ¿no? Quiero decir, hay gente que también piensa que la Tierra es plana y lo defiende, ¿no? Se trata un poco de ser un poco coherente y se ha descubierto además hace poco que muchos de los partidos o de gente que habla en nombre del negacionismo a nivel del cambio climático están pagados por empresas petroleras o energéticas, ¿no? Con lo cual yo entiendo que cada discurso pues tiene su antagonismo y en este caso pues bueno, hay quien tiene más poca dosis de realidad en este sentido. Siempre hay intereses, ¿no? Siempre hay intereses puestos, sí. Y sobre todo los negocios que digamos. Bueno, hablemos de los puertos deportivos porque aquí somos islas, estamos rodeados de mar, con lo cual era de recibo tener un programa de estas características para dar visibilidad a que incluya nuestro mar y nuestro oro líquido, que es nuestro mar Balear, y también nuestro mar Mediterráneo, porque nos ven también en Cataluña y en otros sitios de España. Vosotros en TruePulse habéis iniciado una campaña de trabajo y de campo, ¿no?, para
para trabajar sobre la huella de carbono en instalaciones portuarias. Cuéntame, porque sé que empezasteis con Club Náutico del Arenal, ¿no?, que fue el primer club náutico, salió en las noticias. Así es. El primer club náutico pues eso, medir la huella de carbono. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos más en una línea un poco más de lo que llamamos un balance positivo, ¿no? Es decir, el cálculo de la huella de carbono para nosotros es una parte necesaria dentro de que una marina o cualquier tipo de actividad conozca, ¿no?, cuál es en indicadores su impacto ambiental, ¿no?, lo que se ha normalizado como huella de carbono. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista del propósito, el compromiso y la transparencia, lo que implementamos es una tecnología que permite en tiempo real conocer esa huella de carbono, pero incluida dentro de 3 indicadores mucho más elevados, que son la capacidad de carga ambiental, especialmente donde se está llevando a cabo esa actividad, la vulnerabilidad de esa marina, de ese puerto a los nuevos escenarios climáticos y la adaptación. Todo esto lo que nos permite al final es crear un gemelo digital en tiempo real de cada marina, y lo que hacemos es integrar todos esos indicadores de esa huella de carbono en programas para poderla compensar también en tiempo real y que finalmente pues, esa actividad tenga un balance, digamos, neutro. Neutro. ¿No? A mí me gustaría que los técnicos me pusieran las imágenes que tenemos unos vídeos, un vídeo sobre justamente lo que está contando Marco, que identifica, ¿no?, un poco todos esos puntos, esos sensores que ponéis en los puertos deportivos para también captar ese tipo de datos, ¿no? Sí, es una combinación, digamos, a nivel de distintos elementos, ¿no?, desde acceso a las numerosas Mira, tenemos aquí, ¿qué es exacto realmente esto? Bueno, este es la interfase, digamos, ¿no?, el software que se implementa en cualquier empresa, pero especialmente en este caso las marinas o puertos deportivos pues pueden, en primer lugar, tener un lugar donde conectar todas las infraestructuras, sensores, iniciativas, desde nuevos proyectos y pilotos como ecoestructuras o nuevas fuentes de generación de energía, placas solares, torres inteligentes. Y todo esto estaría integrado aquí en un mismo lugar. Para evidentemente, calcular, porque al final todo ser humano, tú, yo y todos, al final siempre dejamos una huella de carbono. Sí, que al final no nos damos ni cuenta, de porque hecho, nadie la calcula ni nadie le da pie con bola, ¿no?, al asunto. Sí, bueno, están emergiendo mucho la preocupación de la gente de saber un poco su impacto y numerosas aplicaciones que también intentan calcularla, ¿no? Sin embargo, para nosotros lo que se basa en cuestionarios o en documentación estática no acaba de ser muy realista, ¿no? Entonces nosotros solo trabajamos con metodología y base científica, y al final la herramienta lo que permite de alguna manera es interconectar todo lo que tiene cualquier marina a nivel de infraestructuras o de información y dar una información verificada en tiempo real, autoauditada. Es decir, esto elimina muchísimo necesidad de burocracia, de inversión en auditorías, y nos permite principalmente pues, poder dar una imagen realista de cuál está siendo ese impacto, ¿no?, que finalmente... Ya. Vale, cuéntame, porque sí, que te he liado porque el técnico me estaba hablando. Perdona. Vuestro lema es impulsados por nuestro propósito, empoderamos a la sociedad a través de la tecnología. Lo que decía, todos dejamos una huella de carbono. ¿Tú crees que la tecnología está irremediablemente ligada a la sostenibilidad? Te lo digo porque en toda línea de negocio, pues eso, vosotros lo basáis en el blockchain, en tal, pero ¿cuál es vuestra misión? ¿Cuál es vuestra labor para que al final se aúnen estas empresas náuticas, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando de la náutica aquí en el sector, y se puedan alinear para poder también calcular y después compensar la huella de carbono? Yo creo que la clave, primero a nivel de conceptos, hablamos mucho de sostenibilidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría, por no decir todas las actividades económicas o industriales, son insostenibles en esencia, ¿no? Luego está un poco, dependiendo de la perspectiva, también la sostenibilidad se le da un carácter principalmente medioambiental, cuando no, como bien decías antes, no se trata solamente de medio ambiente, ¿no? Ahora bien, en cuanto a qué nos caracteriza, transparencia. Quiero decir, las evidencias de que sea cual haya sido la decisión final de esa empresa o de esa marina en ser realmente más eficiente y tener un compromiso real en devolver un poquito más a ese entorno natural de lo que toma para llevar a cabo su actividad,
tiene que ser algo que pueda ser no solamente transparente, sino además que llegue a la audiencia de cada una de esas marinas y puertos. Y creemos que la audiencia de pegatinas de Puerto Verde o etiquetas, al final esto es porque creo que es algo marketing, que cada pero vez no va hace perdiendo más. más, entonces nosotros somos de alguna manera una garantía contra el greenwashing. Quiero decir que Ya. es un arma también de doble filo, estamos muy orgullosos de que cada vez más marinas están apostando por nosotros. Empezamos, como dices, con Arenal, le siguieron Alcudiamar, Puerto Portal, Náutico de Palma. Al final, si la Marina tiene un compromiso real en llevar a cabo esta labor y de devolver un poquito a nuestro mar de lo que le da de comer Claro, a todos y cada una al de ellas, final, pues es una manera de demostrar que hay ese compromiso. Y eso creo que cambia totalmente el paradigma, ¿no? Nosotros no somos una consultora, trabajamos con muchas y la gran mayoría de ellas, pero no nos queremos autoidentificar como otra consultora que hace un cálculo de huella carbono. Marco, vosotros en True World habéis conseguido y tenéis un pacto justamente con el Pacto Mundial con Naciones Unidas. ¿En qué consiste esta colaboración? Porque claro, yo estaba viendo vuestra página web y he visto Pacto con Naciones Unidas y he dicho, wow, ¿qué es esto? Bueno. ¿En qué consiste esta unión? Bueno, el Pacto de Naciones Unidas es una acción promotora, digamos, desde las Naciones Unidas para que muchísimas empresas puedan, digamos, formar parte de ese pacto. Es algo abierto y público. Desde aquí invitamos, y además como prescriptores oficiales, a que se hagan miembros del pacto. Es una pequeña colaboración que se hace con ellos, pero te dan muchísimas herramientas y muchísimos cursos para que una empresa lleve ese camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso somos muy afortunados y además va a ser la primera vez que lo hagamos público hoy así a este nivel. Oh, tengo una exclusiva, señores. True World va a hacer que la primera Asamblea General de Pacto de Naciones Unidas, que se celebra el 15 de junio, será la primera con impacto positivo, y True World va a desplegar toda su sensórica, llevar a cabo el cálculo de todo ese evento internacional que se hace en modo híbrido. Bueno, pues para nosotros a nivel de poder tener, digamos, una catapulta o que se vea un poco cómo la transparencia y la veracidad se puede ajustar a un evento de estas características. Será enorme. Será enorme. Que también hicisteis otro evento de estas, bueno, no de estas características, pero sí para el mar de estas características, que es en la Copa del Rey de Vela. Sí. Este verano estuvisteis también midiendo la huella de carbono y el impacto medioambiental. Correcto. Y después compensándolo, que eso es importante. Así es, y de hecho publicamos en las próximas semanas un informe independiente científico de cuál fue el estado de salud de la Bahía de Palma antes, durante y posterior a esa copa, e incluso incluyendo datos importantes como era el impacto del tráfico marítimo cruceros, que tanto preocupa a la sociedad palmesana y mallorquina, y también incluso pudimos detectar con nuestros sensores, boyas, etcétera, pues registros de 32,2 grados a 9 metros de profundidad en la Bahía de Palma, es decir, un poquito, en la Bahía de Palma. Un poquito más alto incluso que la de Dragonera. Madre mía, madre mía. Bueno, es que la Bahía de Palma está como está. Vale, me queda un minutito, pero ¿cómo me dirías a las empresas de Baleares? ¿Tú crees que están concienciadas con el cambio climático? ¿Te está costando que se redirijan hacia el mandato europeo y realmente pues, a esa transición energética que pide Europa? Es extremadamente lento. Quiero decir, hay dos factores. Uno es la administración, pues pese a su intención, es todavía demasiado lenta para llegar en tiempo a las necesidades de las empresas, y sobre todo porque hay un antagonismo directo entre sostenibilidad y rentabilidad que se tiene que todavía resolver. Yo creo que los actores, digamos especialmente en el archipiélago balear, que no están entendiendo esa necesidad de esta transición y hacer un esfuerzo en modo de inversión. Hablando de inversión y hablando de transición, tenéis el barco eléctrico Estenela, que pertenece a True World, monitorea, estudia y transmite pues, datos sostenibles y ecológicos del mar Mediterráneo. Es una embarcación convertida a una estación marítima. A mí me gustaría que me contaras si lleva un motor eléctrico y cómo está el tema del motor. En un momento determinado, ¿vais a apoyaros también con este proyecto a las subvenciones, como me decía antes Isabel Teruel, a las subvenciones que ha sacado el Gobierno Balear para esa transición? Pues os contamos. El barco Estenela es el primer barco solar eléctrico que tuvimos en las Baleares y estuvo aquí mucho antes de la corriente que hay ahora medioambiental. Marc Wust y Tony Font, grandes amigos y gran ingeniero, gran biólogo, al que seguramente
ya conocéis, son quienes realmente inician este proyecto, ¿no? Nosotros tuvimos la gran suerte que nos invitaran y poder apadrinarlo, como es hoy, junto con el Club Náutico Arenal, y se ha convertido en una estación marina de cambio climático en la que podemos desplegar boyas, tecnología en tiempo real, hacer mapeo de cartografía y funciona. Es un barco eléctrico que funciona. Y que no se ha cargado nunca. Quiero decir, porque también va con placas solares. Porque va con placas solares. Muy bien, y por otro lado también, y con la ayuda de... Pues iba a decir de Medvolt y nuestro proyecto con el Galaxy, tenemos un barco de educación ambiental que viene de la Fundación Joves Navegants y que justo ahora acaba de presentar subvención para hacer un cambio de motorización, el Galaxy. Con Medvolt Marine, que estuvieron aquí con la semana Medvolt Marine, pasada. Exactamente. Bueno, me quedo sin tiempo, pero la verdad es que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer tenerte, ya vendrás más veces seguro a nuestras tertulias. Y seguimos porque tenemos que pasar a enseñarles un reportaje. Nos hemos ido al puerto de Palma y hemos ido a visitar Astilleros Mallorca y ha sido impresionante poder ver cómo es una instalación portuaria que se dedica a mantenimiento y reparación de yates desde dentro vídeo. Pues como les decía, ya hemos llegado a Astilleros Mallorca, esta instalación portuaria que realmente pues es una zona de mantenimiento, reparación de embarcaciones, yates y megayates. Estoy con la directora de calidad, e innovación de Astilleros Mallorca, ella es Lucía Mingot, y nos va a contar absolutamente cómo trabajan todo el tema del medio ambiente y todo el protocolo de actuación sostenible aquí. Muy buenas, bienvenida a Econautic TV. Hola, buenas, muchas gracias por visitarnos. Bienvenidos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de visitar este tipo de zonas portuarias porque nos interesa muchísimo saber cómo trabajáis, me decías antes, desde la innovación, toda esta acción sostenible que se lleva en vuestra lámina terrestre y vuestra lámina de agua. Cuéntanos, ¿es importante la innovación que vaya ligada a la sostenibilidad? Muy importante. Yo creo que el único camino de ir avanzando y mejorando. Nosotros llevamos certificados con la ISO 14001 13 años. En 13 años hay muchos pequeños proyectos que hacer y cada pequeña mejora es a los hombros del anterior. Entonces la innovación siempre está ahí. Cuéntanos en qué consisten estos sistemas de protocolo de actuación medioambientales que tenéis instalados en Astilleros Mallorca. Vale. Nosotros tenemos procedimientos que protegen, digamos, cada uno de los vectores, agua, aire, suelo. En cada uno de los protocolos indicamos cómo tenemos que trabajar para evitar hacer daño ambiental al entorno, ¿no? Uno de los trabajos que hacemos habitualmente es la gestión de residuos para que sea lo más correcta posible. Tenemos una zona de recogida de residuos peligrosos y zonas en muelles de residuos no peligrosos. Recogemos hasta 25 tipos de residuos diferentes. Estos residuos son entregados a gestor y los gestores los valorizan donde puede ser. Como tú bien decías, la gestión de residuos la hacéis para toda la lámina terrestre y lámina de agua, pero ¿quién recoge el residuo al final? ¿Vosotros tratáis el residuo o lo recogen las empresas? Bueno, cada uno, nosotros aplicamos el proceso de recoger desde el inicio y separar desde el inicio. Entonces, formamos tanto a nuestros clientes como a nuestros contratistas para que entiendan cuál es nuestra separación y desde el origen, cuando generan un residuo, lo separen y ya sepan en dónde tienen que localizarlo. Justamente aquí tenemos un proyecto de innovación en este área porque la rotación de personal, de clientes y de contratistas es muy alta y siempre nos cuesta conseguir que entiendan, que diferencien lo que es un residuo peligroso de lo que no, dónde tiene que ir. Y ahora vamos a hacer un nuevo marcado con códigos QR, de manera que los clientes tengan a su disposición mucha más información y les quede siempre claro dónde tienen que tirar cada cosa. Hemos estado viendo y paseando un poquito por esta instalación y veo pues unas carpas gigantescas que tapan la embarcación, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve una carpa de estas características? Y además, ¿qué tipo de trabajos son los que son peligrosos que no se pueden hacer al lado del mar? Vale, pues las carpas se utilizan sobre todo en los procesos de pintura, también en los procesos de barniz, pero mayormente en los procesos de pintura. Se utilizan tanto en la parte en la que estás lijando la pintura preexistente como cuando vas a pintar. La intención de la carpa es, por un lado,
conseguir que nada de lo que se genere en el interior se vaya al medio ambiente, como por ejemplo puede ser el polvo de pintura, que es un residuo peligroso, y también conseguir que en el interior de la carpa el ambiente sea el adecuado para que el pintado luego sea de calidad. El tener una carpa posibilita tener unos filtros, pues filtros de partículas o filtros de compuestos orgánicos volátiles, y que el efluente salga conforme a la normativa, con emisiones por debajo de lo que exige la ley, tanto en partículas como en compuestos. Me decías antes fuera micros que yo te decía, ¿qué material es el que de residuos más tóxico que os habéis encontrado aquí en algún que otro barco con algún que otro trabajo que habéis hecho? Cuéntame un poquito, pues eso, que os habéis encontrado algo, ¿no? Hombre, sí, un barco es una ciudad y hay de todo. Bueno, pues en ciertas ocasiones nos encontramos con barcos antiguos que todavía hay amianto y tenemos que quitar, por ejemplo, amianto de los escapes. Eso se hace con unos permisos especiales y con compañías que tienen permiso para trabajar estos productos. Y nos hemos encontrado pues cosas también antiguas, por ejemplo, detectores de ionización que tienen que ser tratados como, digamos, residuos nucleares. Antiguamente había muchos salones que se utilizaban para la lucha contra incendios, ahora en general ya eso ha desaparecido y hay gases refrigerantes que son más beneficiosos para el medio ambiente. Y bueno, lo que nos puede generar más problemas es en algunos casos que tengamos que hacer un trabajo en un tanque de combustible, por ejemplo, que haya que hacer alguna reparación y que nos encontremos una cantidad muy grande de combustible superior a la que nosotros podríamos almacenar transitoriamente. Por lo demás, el resto es lo de cada día. Estás en Econautic TV, es verdad que aquí queremos dar visibilidad a toda la náutica sostenible. Este tipo de embarcaciones, este tipo de yates que estamos viendo aquí, ¿están haciendo esa transición energética propiamente dicha en el mar? Antes me hablabas fuera micros, tú y Ricardo también, que ahora lo conoceremos, que también hay muchísimos barcos de estas características que ya son híbridos, ¿verdad? Ya hay barcos que tienen propulsión híbrida, sí. He de decir que el caso de los yates es especial en cuanto a que son unas embarcaciones que desde siempre utilizan un combustible que es de menos de 15 partículas por millón de azufre, que es una diferencia con la flota de mercantes, que ha ido bajando la proporción de azufre que tenían permitido utilizar. Y entonces, en este caso, esta flota, digamos que ya es más verde desde el principio. En cualquier caso, está en el punto de mira. Los grandes astilleros de construcción de yates están construyendo ya yates de hidrógeno, están construyendo yates con propulsión híbrida y nosotros estamos ya ofreciendo remotorizaciones y con más frecuencia también estamos haciendo trabajo de baterías, cambiando bloques de baterías convencionales por baterías de litio, con sistemas de carga más rápidos que permitan, sobre todo a los veleros, esto es un caso que se da más en los veleros, que les permitan navegar más tiempo sin necesidad de arrancar los generadores. Es menor impacto ambiental y también menos ruido para los armadores. Nos encanta desde aquí, desde Econautic, escuchar todas estas palabras que nos están contando, y a mí me gustaría también que me presentes a tu compañero Ricardo, ¿no? Que él lleva la parte más operativa de la planta, ¿verdad? Cuéntame quién es. Correcto, pues Ricardo Perdiano es nuestro jefe de Facilities, es, digamos, el que lleva todo lo que es el control de la planta, desde el punto de vista de seguridad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, el que hace, digamos, que todo fluya. Que todo fluya. Pues ¿te parece que vayamos a verlo? Vamos a verle, claro. Venga. Pues estamos con Ricardo, que es el responsable de planta de aquí de Astilleros Mallorca. Muy buenas, bienvenido a Econautic. Buenos días, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es realmente tu labor, tu perfil de trabajo dentro de este astillero, de esta lámina terrestre y lámina de agua de Astilleros Mallorca? Bueno, de mí dependen varias secciones. El rol principal es organizar, digamos, todo lo que es las operaciones y la logística de las instalaciones, tanto los amarres como el varadero, sí mismo, como también todas las operaciones que están conectadas a ello, la ocupación de superficie, los usos de los espacios y por supuesto también el medio ambiente y cómo distribuimos los residuos, cómo los recolectamos y todo ese tipo de operaciones. Hablemos un poco justo de esto, ¿no? Hablemos de los residuos, de cómo los recolectáis. Te llega un yate y necesita X reparación. ¿Cómo pones en marcha los protocolos de actuación sobre eso?
Bueno, en base a la tipología de trabajo que van a hacer, ya podemos más o menos estimar el tipo de residuos que vamos a tener. Hay unos residuos que son más generales de obra y algunos específicos. En algunos casos hay muchos metales, que no tenemos una sección para la recogida. Y otras veces hay un trabajo más especializado, por ejemplo cuando son tanques, que nos ponemos en marcha siempre en mi departamento con nuestro dispositivo, mandamos los camiones, vaciamos los tanques, reciclamos los productos que hay que reciclar y ese tipo de cosas, claramente con ayuda exterior. Vale, antes hemos pasado y me contabas que tenéis una planta depuradora. ¿En qué consiste este procedimiento sostenible y ecológico de la planta? La planta depuradora se ocupa de recoger el lavado de los cascos con una rejilla recolectora que está en los varaderos y básicamente por una acción de decantación separa la materia, lo que es hidrocarburo, la materia pesada del líquido que pues, se puede tranquilamente inyectar en la descarga de malla. Y otro tipo de procesos que estáis haciendo medioambientales, que digas, es que este es un valor añadido que tiene Astilleros Mallorca y no lo tienen en otros establecimientos de estas características como Astilleros Mallorca. ¿Cuál es el valor añadido que tiene Astilleros Mallorca referido y siempre hablando en la parte sostenible y medioambiental? Bueno, ante todo que tenemos, como ha dicho Lucía, muchísimo recorrido de muchísimos años en el cuidado medioambiental. Últimamente, en los últimos años, también lo que hemos intentado es acercarnos siempre más a una revalorización lo más cerca posible al 100%, que es difícil de obtener, pero de los residuos. O sea, hay mucha sensibilidad medioambiental y hacemos mucho trabajo también de sensibilización con los clientes también, no solo internamente a la plantilla. Cliente, contratista, la gente que viene. Y el cliente que viene y que te llega, ¿está concienciado? Tú notas, tú eres el que está codo con codo y mano con mano con el cliente. ¿Está concienciado de ese trabajo que hacéis medioambiental? ¿Lo pone en valor? Sí, desde luego que sí, son muy atentos y la nueva generación siempre más. La verdad que hay siempre más atención a eso. Es un tipo de barco que tiene mucha atención a este aspecto. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado aquí. Es un placer poder, pues eso, demostrar y explicarles que desde aquí, desde Astilleros Mallorca, desde un espacio de lámina terrestre y lámina de agua que se dedica al mantenimiento y reparación de embarcaciones, yates y megayates, pues también llevan muchísimos años concienciados con que tenemos un mar y el mar hay que cuidarlo. Pues así acabamos el programa Econauti TV esta semana. No se olviden que también mañana domingo lo pueden volver a ver a las 10 de la mañana. Ha sido un placer y ya les digo, siempre tienen aquí todas las semanas, todos los sábados a las 13 horas, una cita náutica sostenible y responsable con nosotros, con Econauti TV, aquí en Canal 4 Televisión. Gracias.